El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bueno, como habíamos anunciado, ya está en comunicación con nosotros el doctor José Belón Jara. Él es abogado, es procurador anticorrupción y analista político. Un gusto siempre con RCR y con todo el Perú conversar con ustedes. Bueno, un tema que ha entrado inclusive ya a tallar el Tribunal Constitucional ayer para conocer los alegatos de traición a la patria. Parecería de que el procurador del Congreso no tuvo las respuestas acertadas o no estuvo bien preparado, no sé, pero ¿qué impresión le merece este tema sobre la acusación que se le sigue al presidente Pedro Castillo en el acuerdo de la Comisión de Acusaciones Constitucionales sobre traición a la patria? Mire, a ver, a mí me parece que acá existe una confusión bastante grande entre lo que es el derecho constitucional y el derecho penal. Cuando se habla del artículo 117, claramente establece que el presidente incurre en responsabilidad por traición a la patria, pero no dice la Constitución por delito de traición a la patria. Entonces, esto significa que estamos en el ámbito constitucional, lo cual de pronto el procurador no ha sabido explicar bien. Es una prerrogativa de los congresistas establecer una infracción del presidente de la República, una conducta, un acto del presidente de la República, sea a través de la palabra, a través de actos, de hechos, pero que cometa un acto en contra de la nación. Entonces, el tribuno le pedía a él que le explique el tipo penal, la tipificación, el acto típico antijurídico culpable, que esto pertenece al ámbito penal. En todo caso, tendríamos que agarrar la ley 26.508, donde tipifican los actos de terrorismo que constituyen traición a la patria, o tendríamos que remitirnos al Código Penal. Pero no es esa misma idea. El 117 no dice delito de traición a la patria, dice traición a la patria en forma genérica. Creo que esta posición ha sido bien adoptada por el procurador, porque de lo contrario hubiera podido sentar bien las bases ahí. Ahora, yo escuché parte de este debate del Tribunal Constitucional y en una oportunidad uno de los miembros del tribunal le preguntó al procurador si está prohibido opinar, creo que le señaló, o era delito opinar acá en el Perú, algo por ahí, no tengo las palabras exactas, sobre la opinión que puede dar la persona. Claro, hay un aforismo latino muy conocido que se llama cogitatonis poenam nemo patitur, es decir, que el pensamiento o las opiniones no delinquen, salvo los delitos de injuria, difamación, calumnia, ¿no? Pero el resto de delitos no pueden ser cometidos a través de la palabra, o de la opinión o de la idea. Entonces creo que también el procurador acá le faltó explicar que no se trata acá de un delito, sino se trata de una acción que el presidente de la República, en su calidad de presidente de la República, está agraviando a la nación, y que el legislativo, el poder legislativo, tiene que sancionar pues esta acción a través de la palabra, de una entrevista internacional, a través de una previa también reunión en Bolivia, donde tiene la intención de poder ceder un territorio al país boliviano. Entonces creo que la posición del procurador, y es por eso que ha llegado al extremo de hacerse inducir por los tribunos de que la opinión o la palabra es un delito. En realidad, en el resto del Código Penal, en los 250 artículos o más que hay, a través de la palabra no se comete delito. Pero en temas constitucionales sí podría haber una infracción constitucional de traición a la patria a través de la palabra. Ahora, voy a poner un ejemplo figurativo.
doctor Bedón, para que usted nos pueda ilustrar. ¿Qué sucede si por estas cosas de la política el presidente opina que, por ejemplo, los senderistas o los que están detenidos por actos de terrorismo son por acciones políticas? ¿Qué sucedería en ese caso? A ver, mire, O sea, ¿hay limitaciones, hay o no limitaciones en el ciudadano más importante, digamos así, en el país, en relación a dar su opinión? Por supuesto, por supuesto. Justamente la Constitución a él le encarga el rango más grande de representación al país, personifica a la nación. Claro. Por lo tanto, él no puede hablar en contra de la nación, ni en contra de la soberanía, ni en contra de la seguridad nacional. El ejemplo que usted pone es claro y podría ir en contra de la seguridad nacional. Es igual, o sea, cuando un gerente de Coca-Cola habla en contra de la Coca-Cola o dice que la Coca-Cola es fea o es desagradable, va a ser sancionado por su empresa. Un similar, el presidente de la República tiene que defender, hacer quedar bien, tiene que establecer los mejores marcos para su país. Eso se llama infracción constitucional y eso es lo que de pronto la subcomisión de acusaciones constitucionales no lo sabe explicar, no lo sabe expresar. Estamos nosotros ejerciendo un derecho constitucional de fiscalización al presidente de la República. No estamos evaluando tipos penales, no lo estamos acusando por delito de traición a la patria, lo estamos acusando por traición a la patria en sí, porque a nuestro criterio como legisladores y fiscalizadores está traicionando al Perú al momento de querer entregar o al momento de opinar o hablar sobre una entrega de un terreno o de un espacio territorial a otro país. Ahora, ¿cómo entender la votación misma de la Comisión de Acusaciones Constitucionales? Por ejemplo, el voto en contra de la congresista Susel, el que la doctora o la congresista Norman Jarro no asistió o no pidió licencia para no estar comprometida porque ya había dado opinión, que presentó un proyecto de ley, etcétera. ¿Y cómo entender estos votos o estas actitudes cuando en el Congreso son tajantemente opositores al presidente, pero a la hora de definir cosas buscan cualquier pretexto y simplemente coinciden, digamos, en cierta medida con el presidente? Yo creo que ahí, y yo lo digo porque yo he sido asesor del Congreso de una temporada, Ya. Yo creo que ahí lo que le falta a cada congresista, por lo menos de la oposición, es un poco de coherencia, ponerse en orden respecto a los conocimientos jurídicos o asesoramiento de los conocimientos jurídicos que tiene. ¿Qué sucede? Primero hablaran de una traición a la patria y de pronto el actor le dice, no es delito, no es delito de traición a la patria, no está en el Código Penal, vas a meter la pata si opinas. Entonces no voto, mejor no voy a la comisión. Entonces creo que hay un desfase en el conocimiento jurídico, en la norma jurídica o en el asesoramiento de parte de esos congresistas que se ven de pronto opinando algo adelantadamente y después entrampados y no tienen una claridad en el tema jurídico. O sea, y la claridad va en lo siguiente, para todos los congresistas, no están distinguiendo claramente el ámbito penal del ámbito constitucional. Correcto. Están mezclando mucho y no le están dando a cada acto su lugar. El tema penal lo ve la Fiscalía y no lo ve el Congreso. Y el tema constitucional lo ve el Congreso. Los votos que hace el Congreso o el congresista son de orden constitucional, de orden político. No tienen que evaluar en los tipos penales. Correcto. Yo ahí le doy toda la razón, porque el papel que juega el Congreso es político. Por lo tanto, aprovechar una coyuntura para acusarlo al presidente Pedro Castillo por todas estas contradicciones que existe, por todas estas investigaciones que existe, prácticamente se convierte en un acto político, porque el Congreso tampoco es el poder judicial que va a absorber o va a condenar la actitud del presidente. De igual manera sucede, no son fiscales que acusan, no, o sea, es una actitud política la que asume. Por lo tanto, no justifica en cierta medida el comportamiento de estas dos congresistas que le mencionaba, ¿no?
Por supuesto, yo creo que el comportamiento jurídico o antijurídico penal que pudiera cometer el presidente de la República está sometido al ámbito del Ministerio Público, y a ese ámbito es a donde tienen que orientarlo los congresistas. Y las actitudes como que sean netamente infracción constitucional, ellos sí tienen que evaluar. Entonces, simplemente que los congresistas, los que pone como ejemplo, deberían ubicarse bien en el ámbito en el cual están trabajando y están rodando en este momento, y emitir sus votos sin mayor temor ni sin mayor, cuestionamiento propio a ellos mismos. Porque es una acción política la que están asumiendo, ¿no es cierto? Por supuesto, y eso lo van a hacer. Justamente por eso la Constitución les da las prerrogativas, y ellos no podrían ser juzgados, ni denunciados, ni procesados por temas políticos y por votos políticos que hagan. En esta misma línea, ¿qué opinión le merece ayer la condena a Kenji Fujimori, que también fue producto de un acto político en el Congreso de la República, los Mamani videos, ¿no? Sí, efectivamente, estuve revisando las dos imputaciones que constituían una acusación penal al ex congresista Fujimori. Entonces ahí yo encuentro cierta divergencia, porque a él lo acusan por cohecho activo genérico y por tráfico de influencias, dos tipos penales que de alguna forma se subsumen, porque el hecho en concreto es de que Fujimori habría tratado de influenciar o habría ofrecido algunas prebendas o algunas ventajas al congresista extinto Mamani, a quien le pedía que no vote por la vacancia de Kuczynski, a efectos de lograr él luego, posteriormente, que se le dé la libertad y se le indulte a su padre. Entonces creo que este tema es más tráfico de influencias que cohecho, porque en el cohecho lo que se necesita es pues que se haya objetivizado, cristalizado, materializado la prebenda, el bien, y en este caso eran unos ofrecimientos que le decía a Kenji supuestamente: mira, te van a dar obras para tu región y tú vota en contra de la vacancia. ¿Y quién te va a dar? Te va a dar Kuczynski. ¿Y por qué te va a dar Kuczynski? Porque yo tengo llegada a Kuczynski, yo hablo con él. Entonces, la obtención del beneficio era tanto para Kenji, para su padre, como para Mamani. Entonces, más me parece el tipo penal como tráfico de influencias que como cohecho. La Corte Suprema, la sala que lo ha juzgado por cohecho genérico. Entonces, creo que esta sentencia va a ser materia de una discusión jurídica bien importante, bien amplia, a nivel del Tribunal Supremo de Apelaciones, donde se tendrá que definir pues si es que le ratifica la sentencia. A mi modo de ver, a grosso modo, no lo conozco el expediente de mucha profundidad, pero a mi modo de ver, me parece que ahí podría incluso haber una nulidad de sentencia. Doctor, con la experiencia que usted tiene, y más que nos ha mencionado que ha trabajado en el Congreso, ¿le parece demasiada casualidad que se sustente mal las acusaciones de estos congresistas? ¿O es que es parte de una falta de asesoramiento debidamente, o es parte de la jugada, pues te acuso por algo que no vas a tener que no va a tener mayor efecto, ¿no? ¿Qué cree que está pasando ahí? Yo creo que hay ambas actitudes, es mixta la situación, tanto el desconocimiento como algunas actitudes, no diríamos dolosas, pero algunas jugadas también políticas al interior del Congreso. No nos olvidemos que el Congreso también tiene su cuota de responsabilidad ante el Ejecutivo, porque no ejecuta pues acciones o decisiones inmediatas como la que usted comentaba de la Subcomisión de Acciones Constitucionales de las dos congresistas. Entonces pienso que hay unas actitudes mixtas en las que están jugando tanto desconocimiento como intereses personales o de grupos. Bueno, vamos cambiando de tema en este diálogo que tenemos con el doctor José Belón Jara, abogado, es procurador anticorrupción, analista político. Usted ha tenido la responsabilidad de ser procurador anticorrupción. ¿Qué le genera, qué opinión le genera que en estos últimos años, en estos últimos 30 años, los principales, digamos así, jefes gubernamentales de nuestro país, presidente de la República, altos funcionarios, estén involucrados en estos actos de corrupción?
¿Qué cree que lo que está pasando ahí? Mire, de cajón, absoluta preocupación, absoluta, bueno, no quisiera decir la palabra, pero existe en todos los ciudadanos peruanos un desprecio a la clase política que desde las campañas ingresan con finalidades simplemente de beneficio personal o familiar. Esto sucede, y yo le comento, cuando ejercía el cargo de procurador anticorrupción en el sur del Perú, tanto en Arequipa como Puno, Moquegua, Cusco, yo verificaba que habían asociaciones o grupos políticos y regionales que ya se conformaban a nivel familiar y a nivel empresarial de amigos con una sola meta, no de desarrollo de los pueblos, sino con la meta de desarrollarse a sí mismos y de beneficiarse ellos con sus empresas, con sus actitudes, con sus familiares. Eso ha ido escalando a nivel nacional y ahora es por eso que se tienen estos resultados en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Entonces yo creo que este tema es un tema que tenemos que tratarlo con mucho cuidado y con mucha seriedad y ya ponerle un fin a esta situación de esa forma que lo han hecho empresarial, asociaciones ilícitas, organizaciones criminales con la finalidad de corromperse. Y yo le comento, cuando hacía la maestría en Colombia, maestría en litigación oral, yo planteé en mi tesis la suspensión preventiva de los funcionarios públicos que estén involucrados en procesos penales. Y esta suspensión preventiva, el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal lo prevé, pero lamentablemente el legislador le ha puesto un punto aparte y dice el Código Procesal Penal que no se aplica a los elegidos por voluntad popular, cuando sí se debería aplicar con mayor razón a ellos, porque ellos son los que están más incursos en delitos de corrupción, pero no se puede suspender preventivamente. En cambio, al resto de funcionarios que no son elegidos, sí, el juez, en vez de dictarles prisión preventiva, podría suspenderlos hasta que dure su proceso. Creo que eso podría ser una medida muy, muy importante para evitar que los funcionarios sigan cometiendo delitos de corrupción de funcionarios. Yo recuerdo que en el año 90, cuando asumió Fujimori, en 90, toda la década prácticamente, inclusive después se hizo costumbre una satanización, digamos, de lo que fue el gobierno del general Velasco, que nacionalizó y se crearon las empresas del Estado, diferentes empresas del Estado, ¿no? Petroperú, Pescaperú, Aeroperú, en fin. Pero en la década de los 80, de los 90 y hasta hace poco se ha satanizado el rol que juega el Estado frente al país. Pero cuando hablamos de obras, cuando hablamos de que del presupuesto se va a hacer una gran inversión, ahí sí el Estado es bueno. Para saquear la economía del país, ahí sí funciona. Y parecería, no sé si me equivoque, pero ustedes, abogado con experiencia, parecería que las mismas leyes que tenemos, los mismos códigos que deberían enjuiciar y cautelar los intereses de nuestro país, más cautelan los intereses del delito que de la gente transparente, común y corriente, que no está metida en estas cosas, ¿no? Por supuesto, ahí usted tiene toda la razón en el tema de que se ha convertido en una costumbre esta situación y que el Estado en realidad solo sirve para los intereses de determinados o algunos políticos, o creo la mayoría. Yo creo que el Estado tiene que cumplir roles mucho más importantes, incluso en la inversión pública a nivel de empresas. Creo que ahí sí le doy la razón a mucha gente que quiere eliminar estos contratos ley, esta exceptuación o excepción de que el Estado participe como empresario. En las sociedades modernas no hay temor de que el Estado participe como empresario, pero un buen empresario, o por lo menos que tenga una sociedad de economía mixta en la que el Estado pueda ser accionista de determinadas empresas que son productivas, que son exitosas, donde con un porcentaje de acciones podríamos tener un ingreso mayor para las arcas del Estado. Entonces yo pienso que no solamente hay que verlo al Estado como una organización que sirve para dar plata a las municipalidades y para proveer a los gobiernos regionales y para que en la cadena luego los gobernadores o alcaldes se enriquezcan y las empresas sean creadas por ellos. Entonces yo creo que el Estado no debe ser un proveedor de fondos públicos para la corrupción. En este momento, en pocas palabras, el Estado se ha convertido en un proveedor de los impuestos derivados a la corrupción, en una forma bastante legalizada.
La ley permite que se le dé a los municipios, a los gobiernos regionales presupuestos para que a su vista y paciencia los gobernadores, los alcaldes hagan toda una serie de triquiñuelas, cometan delitos de corrupción y al final se queden con la plata que debería ir al pueblo y no a los gobernantes. Entonces creo que el Estado tiene que cambiar su enfoque y por lo pronto, restringir un poco los presupuestos a los municipios distritales y provinciales. Yo litigo mucho en el Perú y veo que la principal finalidad de alcaldes y gobernadores es enriquecer, no tanto el desarrollo de los pueblos. Desde el 80 hasta la fecha que se retornó la democracia en el país, se han procedido innumerables elecciones, tanto regionales como municipales, para gobernadores, para alcaldes, provinciales, distritales, etcétera. Esta última campaña, la verdad que sí me ha preocupado, porque yo no he visto propuestas, ni del interior del país, porque nosotros estamos conectados a 60 radios del interior del país, ni acá en la capital. O sea, no ha habido propuesta de nada. Y daría la impresión de que, como usted dice, de repente tienen la fijación en el presupuesto de lo que ellos puedan alimentarse económicamente si es que ganan. Y el resto no les interesa. O sea, no les interesa, la verdad. Ya hay un tema, doctor, disculpe, hay un tema ya de actitud, un problema de conciencia ya, peligroso. Sí, yo comparto con usted absolutamente. Y le comento alguna otra cosa. Cuando trabajaba como fiscal provincial penal en los años 2000, me dio una anécdota, una curiosidad que hoy día se repite. Algún alcalde se me acercó en una ocasión y me dijo, doctor, ¿cuál es la norma que permite o que me ampara a mí para pedir el 10%? En esa ocasión ya los alcaldes distritales creían que el diezmo estaba legalizado y que había una norma penal que los amparaba. Y ahora, hace poco ya en la defensa, alguien también me hizo la misma consulta, me decía, doctor, quiero que me dé el artículo que permite que el 10% es para el alcalde. Yo le digo, mentira, eso no es, eso es ilegal, eso es ilícito, eso es soborno. Entonces, como que se está institucionalizando esto del 10% y se está institucionalizando la manera de que ingresen los alcaldes. Le comento, las familias de los alcaldes de los distritos ya hacen un sistema de recaudación de empresas en las casas de particulares de los familiares tipo Zarratea. Este Zarratea no es un invento de Castillo, este Zarratea viene de las costumbres que se hacen en el interior del país. Las casas particulares de los alcaldes las atienden, son atendidas por las esposas. ¿Y a quiénes atienden? A los que quieren ser funcionarios, a los empresarios que quieren obras. Entonces se está institucionalizando y creo que poco hace la Contraloría respecto a esta forma de trabajo, poco hace también la Fiscalía, hace lo que puede, pero muy poco en la forma de cómo están trabajando estas autoridades políticas. Ahora sí le puedo decir, creo que el mayor flagelo en nuestro Estado es la corrupción, incluso mucho más que la delincuencia común, porque en la corrupción tenemos organizaciones de familias, de hermanos, de esposas, del mismo líder político, a su alrededor empresarios, y tras de los empresarios también existen a veces hasta sicarios, gente que amenaza. Entonces ya es una relación bien complicada, bien delicada, que tiene que tratarse a otros niveles. Bueno, eso es cierto y es preocupante porque esto está avanzando muy rápido. Está avanzando ya demasiado rápido, y tan rápido ha sido de que ni bien había asumido el presidente Pedro Castillo, ya estaba involucrado en denuncias que ahora ya se sabe cómo se han venido manejando, o poco a poco se irán sabiendo más cosas, pero la pregunta es, pongo para que se distraiga la opinión pública en que hay que modificar la Constitución del Estado, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero todo sigue igual. El tema del nepotismo, el diario La República publicó que 18 congresistas, fundamentalmente más allegados al gobierno, tienen familiares pues trabajando en diferentes dependencias del Estado y son familiares casi directos, y eso dicen, bueno, de acuerdo a la Constitución del Estado, tienen derecho a trabajar. He escuchado esas justificaciones de algunos padres de la patria.
Hay otros congresistas, como el presidente del Consejo de Ministros, que su hermano ganaba licitaciones cuando él era ministro de Justicia. Y nadie dice nada. Ahí está la última denuncia del tráfico, etcétera, de influencias en la ciudad de Tacna. Entonces, pero se denuncia, salen los informes, pero ahí queda, ¿no? Es una anécdota más. Como que ya no estamos acostumbrados a que asalten en la bodega, que asalten en la peluquería y al final de cuentas, pues, está bien, lo detienen y después, por la magnitud, lo sueltan, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, realmente es peligroso que se quede como una costumbre este tipo de actitudes, pese a que hay normas prohibitivas. No es tanto la defensa del congresista que diga la Constitución permite el derecho al trabajo, sí, eso es cierto, pero a su vez el derecho al trabajo está regulado y hay ciertos impedimentos. Y un funcionario del Estado del nivel de congresista no puede tener parientes contratados en el mismo Estado. Es igual, un magistrado de la Corte Suprema no puede tener como hermano a otro magistrado de la Corte Suprema. Son prohibiciones que en el Poder Judicial, por ejemplo, se cumplen a rajatabla y nadie, ningún magistrado va a cometer ello. Y si comete ello, inmediatamente será destituido. Yo creo que en el Perú lo que nos falta es poner orden a través de medidas bastante drásticas. A esos congresistas que se les está probando o se les está acreditando esa intervención o injerencia con parientes en diferentes empleos, entonces tendría que abrirse los procesos penales inmediatos y también condenárselos inmediatamente, porque de lo contrario hacemos una costumbre y todo el mundo bajo ese pretexto de que hay derecho al trabajo, en el final de su periodo va a terminar con una serie de infracciones, de delitos cometidos, y así no funciona el país. Me parece que tenemos que empezar a poner orden y a eso tenemos que tender todos. Este gobierno nos ha dado la satisfacción de repente desnudar las capacidades delictivas que pueden tener los funcionarios, y en ese ámbito tenemos que empezar a trabajar y fortalecer el Ministerio Público. Creo que nuestro brazo importante en este trabajo anticorrupción es el Ministerio Público, pero para ello hay que fortalecerlo y fortalecer el Poder Judicial con toda la poca imagen que tiene, la mala imagen, pero de alguna forma es nuestra única tabla de salvación. Yo considero que en todo este escenario la única tabla de salvación tenemos contar con buenos fiscales, eficaces jueces y tener un sistema penitenciario que pueda soportar a todo este nivel de gente corrupta, porque le aseguro que al final de 5 o 6 años para adelante van a faltar cárceles para mucha gente que comete delito de corrupción. Bien, finalmente, ¿qué podemos esperar de la visita de la misión de la Organización de Estados Americanos que llegan el domingo, y se van a reunir a partir del día lunes con una serie de instituciones? ¿Podemos sacarle algo productivo a esta visita? ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que si la OEA a través de su misión es bastante objetiva, va a tener que darse cuenta que el Perú está mal. Y eso no lo van a negar ni opositores, ni seguidores, ni personas que estén allegadas realmente. En el Perú estamos mal por la corrupción, mal por el sistema político, mal por el gobierno actual que no orienta un desarrollo social, económico. Estamos mal por todo lado. Entonces, un primer punto que la OEA tiene que llevarse es que en el Perú las cosas están mal. Y que si la OEA apoya ese sistema, esa forma de gobierno, le va a hacer mucho daño no solo al Perú, sino a la democracia latinoamericana, porque va a poner, si va a venir y a probar que todo está bien en el Perú, va a dar un mal ejemplo a toda Latinoamérica. Entonces, espero que la OEA sea lo más objetiva. De pronto se dice que no va a recibir al Ministerio Público, sería un gran error, porque en el Ministerio Público está la mayor expresión de lo que realmente está sucediendo en el momento actual en el Perú. Entonces pienso que si la OEA tiene que ser objetiva o debe ser objetiva, tiene que escuchar al Ministerio Público, sociedad civil, a la prensa es muy importante escucharla. Si la misión de la OEA no se reúne con la prensa escrita, hablada, televisiva del país, no va a llevarse una imagen real. Y finalmente pienso que lo que tendría que hacer la OEA o tendría que opinar es que, estando la situación tal como está en el Perú, tendría que promoverse unas nuevas elecciones, tanto congresales como regionales, y un cambio radical al sistema electoral en el país. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su participación en Hora de Cambio. Es un placer conversar con usted y estaremos molestando su atención en los próximos días para ver este desenlace que va a venir
y que lógicamente va a agudizar más las contradicciones sociales en el Perú. Muchas gracias por su participación. Por supuesto, señor Castillo, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.